Vergés, gracias por aceptar esta conversación con nosotros. Vergés es psicólogo clínico y parte de este programa de forma práctica. Estaba todos los días, ahora parcialmente, últimamente le hemos dicho, doctor, la gente necesita esa asistencia. Buenos días, qué bueno que esté esta mañana. Aquí estamos, buenos días, para servirles y responder sus preguntas. ¿Cómo se llama el dolor colectivo, ese duelo colectivo? ¿Cómo, eso tiene un nombre? Sí, mira, lo han denominado de muchas maneras. De todas formas, ahora mismo estamos en lo que nosotros pudiéramos denominar un duelo colectivo, algunos le denominan así, otros le llaman trauma psicosocial, que es por lo regular el nombre que yo uso, porque por un lado tú tienes variables o factores psicológicos presentes, esta es la etapa de la rehabilitación emocional, este es el proceso que ahora a nosotros nos toca enfrentar, las secuelas emocionales como resultado de la situación de emergencia que se ha enfrentado. Así que ese trauma psicosocial, porque afecta a todo un país. Vamos a pedir a la gente y vamos a poner el número de teléfono es 809-566-3362 para que si alguno de ustedes quiere hacerle alguna pregunta a Luis Vergés, pueda hacerlo. Hay gente que normalmente, por ejemplo, pudiese estar teniendo problemas de ansiedad, de depresión. Cuando se dan estas circunstancias, ¿hay un incremento de riesgo para aquellas personas que normalmente, por ejemplo, son pacientes? Por supuesto, de hecho, fíjate que hay lo que se llaman las condiciones premórbidas, que son aquellas entidades que ya estaban presentes en una persona antes de que ocurriera la situación de emergencia, y la posición en la que va a estar esa persona será de mayor vulnerabilidad emocional en comparación con una persona que no tenga esos tipos de precedentes. De hecho, la situación de depresión va muy ligado a todo lo que se llama pérdidas. Claro, no hay que confundir aquí el tema de depresión con duelo, son dos procesos muy diferentes. La depresión es un trastorno mental y el duelo es un proceso de recuperación emocional que sigue ante una pérdida. Pero el duelo tiene fases que se asocian y se relacionan con la depresión. Y la ansiedad se relaciona más con la incertidumbre creada por el evento ocurrido y por las reacciones del organismo, sobre todo de amenaza ante la situación creada. El número de teléfono 809-566-3362 se activa. Tenemos una llamada que nos habla. Hello, buenos días. Se cayó. Parece que esta llamada se caía. Esperamos estamos muy atentos para recibir la llamada de Tengo ustedes una pregunta, para su pregunta. Edith, mientras tanto tengo una pregunta de la flota. Perdón, la llamada se activó. La tenemos de nuevo. Sí. Saludos. Buen día. Buenos días. ¿De dónde habla? Desde Monción. Su pregunta, por favor. Va a su televisión. Y me están dando mucho vértigo. Yo quiero saber si eso me perjudica. Tiene que bajar la televisión donde nos está escuchando porque hace un eco, o sea, lo que hace es que se devuelve la voz. ¿Usted puede bajar su televisión y entonces hablarnos? Háganos ese favor. Y a todos los que llamen, por favor, bajen la televisión antes. Cuéntenos ahora. Que me están dando mucho vértigo. ¿Es de siempre o es desde ahora? Ahora, después que me mataron un nieto. Ah, ¿qué edad tiene usted? 72. ¿Usted está recibiendo asistencia? Dime, mi amor. ¿Ha recibido algún tipo de asistencia por esos vértigos? Bueno, yo fui a un hospital, sí, pero no, tratamiento así no lo he tenido. Ok, perfecto, gracias, doctor. Este señor tiene un tipo de problema, parece que a él le mataron un nieto y desde entonces él está experimentando vértigos. Sí, mira, es importante que él haya especificado esa última parte, porque como tú decías, no es lo mismo cuando el síntoma se tiene antes de un evento de esta naturaleza. Los vértigos, la parálisis y un sinnúmero de manifestaciones que entran dentro de la categoría somático-sensoriales son muy correlacionadas como reacción ante eventos de pérdidas. Son respuestas de afrontamiento, como le llamamos, que da el organismo humano como reacción a eventos para los cuales mentalmente no estamos preparados. En la medida que vayan pasando los días con un buen acompañamiento,
sobre todo al lado de un sistema de apoyo, pues entonces probablemente estos síntomas vayan cediendo, en lo que vienen otros tipos de respuestas de afrontamiento mejor preparadas para él. ¿Qué tipo de profesional tiene que asistirle? Bueno, sin duda alguna, lo ideal sería que haya psicólogos, en caso de que estas respuestas no vayan cediendo. A medida que pasa el tiempo, si estas manifestaciones van aumentando, entonces ahí es necesaria la ayuda profesional. Entonces, tenemos varias llamadas. No llamen a la flota solo escriban porque están llamando a la flota. Tenemos una llamada en el estudio. Saludos, ¿desde dónde nos habla? ¿Quién nos habla? Buenos días, me llamo Emilio Costa. Más que una pregunta, busco un consejo. ¿Cómo uno puede enfrentar a una persona que haya perdido su hijo en este tipo de circunstancias? Doctor, ¿usted lo entendió? Sí, él pregunta que cómo podemos apoyar a una persona en esta circunstancia que haya perdido a un ser querido. Muy buena pregunta. Sí, mire, esa pregunta es interesante. Hay lo que nosotros llamamos el paradigma ABC. La A significa alcanzar una relación de confianza, de comprensión, para transmitirle a esa persona, primero, que usted está dispuesta a apoyarle, acompañarle, hacerle sentir debidamente escuchada, pero sobre todo bien orientada. Eso significa que no hay que tener prisa para esa persona. Cuando estemos con esa persona, no estemos haciendo otra cosa y no le refutemos ni tratemos de imponerle eso que nosotros llamamos eufemismo. ¿Qué es un eufemismo? Un eufemismo es cuando nuestro propio dolor nos molesta tanto que queremos calmar en demasía a la gente, diciéndole cosas como, por ejemplo, papá Dios se lo llevó, pudo haber sido peor. Frases de ese tipo, que se llaman eufemísticas, no se deben utilizar para calmar el dolor. Ahórrela. ¿Cómo le deberíamos decir? Sencillamente, yo estoy aquí para ti. Lo que tú necesites. Entiendo que debe ser dura esta experiencia en un momento como este. Aquí lo importante es que lo que tú quieras, donde yo te pueda ser útil, pues sin duda alguna yo haré todo lo posible por conseguirlo. Y así la persona no se siente sola, se siente apoyada y no cae en ese llamado vacío que es tan desesperante en un momento de ese tipo. Seguimos recibiendo las llamadas, abrimos, esto es inusual, pero dado que es un contexto colectivo, hemos querido hacerlo de este modo. Tenemos otra llamada en línea, vamos a ver, buenos días. Recibimos la siguiente. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Su nombre y desde dónde nos habla. Yo le hablo de aquí, desde Nueva York. Qué bueno, cuéntenos. Yo estoy llamando porque después que mi papá se me murió, hace como 5 meses, yo pasé una semana, yo viajé y pasé una semana antes de mi papá morirse, y después que mi padre murió, yo no puedo guiar porque yo siento que el cuerpo se me frisa, me cae como un temblor y el cuerpo se me pone frío totalmente y siento como si yo fuera como, se me va como el equilibrio guiando. Okay. Usted me pasa cuando estoy guiando. ¿Usted tiene algún tipo de asistencia? No tengo ninguna. Dejamos esta pregunta ahí, vamos a escribirla, doctor, para recibir varias, para que sean. Ponemos esta primera, la señora de Nueva York, con el problema guiando cuando se murió el papá. Recibimos otra llamada, vamos a recibir varias porque veo que están entrando. Y así apuntamos 3 o 4 o 5 llamadas. La siguiente llamada. Buenos días. A ver si... Buenos días. Buenos días, ¿de dónde habla? Rosario, del centro de la ciudad. Doctor, yo tengo una inquietud que viene siendo la inquietud que he recogido después de los sucesos en Yesel. Todo el mundo está consternado, todo el mundo está triste. Yo mismo era un frecuente, de hecho tuve el sábado, el lunes falté porque Dios así lo quiso. El sábado hubo problemas en el mismo lugar, cayeron cosas, lo que tuvimos ahí lo vimos. Pero lo que me preocupa es que todo el pueblo tiene un sentir común y es que no puede pensar que esto quede impune, que esto, o sea, este es el dolor que el pueblo manifiesta, de saber si esto va a quedar así a la ligera y todo el mundo está preparado
psicológicamente está traumatizado y está esperando eso. O sea, ¿qué decirle al pueblo en verdad? Porque eso es lo que más, con todo lo que usted habla, solamente pide, como si fuese un ser propio, de decir que perdió. Perfecto. Justicia. Perfecto, muchísimas gracias. La importancia de la justicia, doctor, apuntamos esta llamada, es la segunda, recibimos 4, la tercera llamada, para que él la conteste en bloque. Tercera llamada, por favor. Vamos a ver, tenemos el número en pantalla, yo sé que mucha gente está llamando, está tratando de comunicarse. Indira, pasamos con alguna que tú tengas de la flota o de los que están en vivo. Tengo varias. Hay una, doctor, bueno, hay varias, doctora. Hay una de María Estela Marrero Soliano que dice, tengo mucha tensión y ya cuando llego a un lugar miro a los techos. Tensión. No tengo confianza. Tensión, mirada, dice techo. María Estela. Que es la siguiente. Hay otro que es de Evelyn Brito que dice, desde que ocurrió la tragedia jamás he vuelto a sentir el sabor como tal. Todo me sabe a nada, dice Evelyn. Nada, Y Ramón José Batista, que yo no he podido dormir tranquilo desde que ocurrió esa tragedia. Son 5 preguntas, doctor. Comenzamos con la primera. La señora que llamaba de Nueva York, esta tiene un problema anterior, su padre falleció y le da como ese pánico cuando guía. Mira, ya cuando hay funciones normales en la vida de una persona seriamente afectadas después de un tiempo significativo en que ocurre un hecho de pérdida, ya ahí pudiéramos estar pensando en un problema de duelo patológico. Un duelo patológico es un proceso de recuperación emocional interrumpido o pobremente encausado, donde la persona queda paralizada. Y eso entonces lo que impide es que se avance en las diferentes fases hasta lo que nosotros llamamos una recuperación, que no ha ocurrido en el caso de la persona. Debería buscar asistencia. En ese caso sí, la ayuda profesional le será conveniente. Interesante el testimonio del segundo participante del centro de la ciudad. Él vio cuando cayó uno de los paneles que cayó el sábado, él era frecuente de esa discoteca y dice, lo que todos queremos es justicia. Y es importante en eso, está vinculado lograr justicia a que se pueda curar de alguna manera ese sentimiento colectivo de frustración frente a lo ocurrido. Mire, Elizabeth Kubler-Ross, una de las primeras teóricas que habló sobre duelo, trauma y pérdidas, se refería a una fase que ella denominó la fase del enojo. Y hay muchas personas que están enojadas con el tema de cómo ocurrieron las cosas. Aquí yo lo que pudiera hacer es la observación de que hay 2 grandes niveles de asunción de responsabilidad. La asunción de responsabilidad por el problema y la asunción de la responsabilidad por la solución. En el caso de la población que está afectada, pues hay que delegar la primera parte a las autoridades que deben ocuparse de eso. En el caso de ustedes, yo lo que les recomiendo que vamos a bajar a la profundidad de la manera como ustedes están reaccionando ante lo que pasó y buscar la mejor forma posible para que sea una salida saludable. La tercera pregunta, la señora que tiene tensión, sube la mirada al techo, donde quiera que va, tiene como miedo, experimenta ese temor. Esos síntomas le llamamos síntomas de estrés postrauma, que se activan de forma intempestiva. Tú vas a tener recuerdos relacionados con lo que pasó, eso le llaman imágenes retrospectivas. Uno puede desarrollar incluso una estrategia de evitación de lugares que se parezcan a aquellos donde ocurrió la tragedia, y ahí sí estamos hablando de una sintomatología que amerita una intervención profesional. Entonces, si ella siente esa tensión, debería acercarse a un psicólogo. Debería, que por Debería cierto sí. tener esa conversación. Que por cierto sí, el Estado está disponiendo los recursos para que la población tenga acceso a ese tipo de atención especializada. Y vamos a buscar, Indira, algunos centros que están brindando también atención psicológica, que lo han ofrecido, Sí, para claro. incluso hay universidades, los centros del Estado, para decírselo antes de que termine este programa. Tenemos 2 preguntas más que le hicieron, doctor, de manera rápida para que pasemos con Germán. Le voy a dejar estas 2 juntas. La persona que dijo que nada le sabe nada, no tiene apetito, Ay, sí, come eso. las cosas, no le sabe a nada. Y la última persona, que esta sí que ha escuchado a mucha gente que no logra conciliar el sueño. Sí, así es. Definitivamente dentro de las mismas estrategias de afrontamiento ante el dolor, la pérdida, hay manifestaciones que llamamos somáticas y hay manifestaciones conductuales también dentro del mismo pensamiento, y
manifestaciones parecidas al tipo de depresión que uno pudiera definir como una patología, pero que en este caso puede ser también un componente dentro del mismo proceso de pérdida. Es importante tomar toda esta sintomatología en cuenta porque lo ideal sería que la persona no se estanque y que estos síntomas se sigan recrudeciendo en la medida que va pasando el tiempo. Por eso es tan importante la ayuda profesional. ¿Y la de que no puede dormir? Sí, precisamente hablaba que a medida que va pasando los días y la persona está observando que el sueño sigue interrumpido, pues debería hacer lo contrario. A medida que pasa el tiempo, el organismo debe ir cediendo y la persona ir recuperando sus funciones normales. Si está ocurriendo lo contrario, entonces debe buscar ya la ayuda profesional. Doctor, en el caso de los niños, los huérfanos, especialmente si son pequeños o adolescentes, en este caso. Mira, ese es uno de los temas que se ha hablado poco y sin embargo estamos hablando de la victimización más frecuente porque murieron cabezas de hogares, cabezas de familia. Aquí lo primero es saber cómo se va a manejar la información sobre la pérdida de las figuras cuidadoras de estos niños y crear una red de apoyo para que no se les afecte o por lo menos se les afecte en lo más mínimo lo que son las funciones normales, las rutinas de estudio y de participación y otro tipo de actividades. Cuidado con la manera como se maneja la información, porque muchas veces se le miente al niño, a veces se le dice al niño cosas de que papá se fue para el cielo, entonces el niño se queda con la expectativa de que papá va a resurgir de nuevo. A los niños hay que informarles de manera sencilla, en un lenguaje que ellos puedan entender. Se habla básicamente de un cuerpo que ya no va a respirar, de un papá que ya no va a poder hablar, que no te va a poder acompañar. Incluso se puede hablar del concepto de muerte porque murió. Cuando las personas mueren ya no van a poder hacer ciertas cosas, pero esas cosas las vamos a hacer nosotros, para que el niño entienda que no se va a quedar desamparado, que no se va a quedar solo, que tendrá alguien que asumirá ese rol y ese papel tan importante, que si bien es cierto, nunca será el mismo, pero no va a estar desamparado. Doctor, están entrando muchas llamadas a esta hora. Vamos a recibir 5 llamadas así de manera rápida otra vez para hacer que este tiempo sea productivo. Hemos querido dejar que sea la gente la que haga las preguntas hoy. Buenos días, a ver, tenemos llamadas. Buenos días. Han estado entrando una detrás de otra, como estábamos fuera de ella. Los que quieran llamar, hágalo en este momento. Buenos días. Buenos días. ¿Desde dónde habla? Desde Herrera. Cuéntenos su pregunta, por favor. He estado viendo muchas personas hablar del tema. Entonces, esa persona que tienen el tema de la paranoia, del miedo, de las cosas que pueden pasar, que son hipótesis. Yo entiendo que esa persona debe ser llamada por un profesional del cuidador para que no se le haga caso a todas esas voces que quieren poster el hecho, que quieren beneficiarse de como extendiendo más allá del tiempo ideas sobre la paranoia, sobre el miedo, sino que se ha llamado nos queda claro el miedo y a continuar con la vida. Perfecto, gracias. Le vamos a preguntar al doctor sobre eso de la paranoia. Esa es la primera pregunta. Recibimos cuatro llamadas más. Es para hacer que este tiempo sea efectivo. La segunda llamada, por favor. A ver, buenos días. Ustedes escuchan el tin-tin mientras habla. Esas son las llamadas que están tratando de entrar. Sí, buenos días. Buenos días. ¿De dónde usted habla? Sí, hablo del Almirante. Mi nombre es Bienvenido Menas. Bienvenido, cuente su... Soy ingeniero electromecánico, pero en esta ocasión voy por la salud de los socorristas. Ok. Mi inquietud es porque tengo varios amigos que participaron recuperando cadáveres y lo llamé para ver cómo estaban. Sin embargo, eso fue llorar más que si fueran familia. La pregunta es la siguiente. ¿Realmente la Asociación de Psicólogos asiste a este tipo de personajes? Porque el gobierno tiene un plan para esos fines
porque también miré al mismo director del COE, Miguel Méndez, cómo cayó, porque independientemente de la experiencia, la parte sentimental influye mucho. Gracias. ¿Cómo actúa la sociedad de psicología en este sentido? Gracias, ahí está formulada su pregunta. Son los socorristas, dijimos que 5 llamadas, tenemos 2, vamos con la tercera llamada. Por favor, me dicen si quieren el nombre, pero de dónde llaman. Buenos días. Buenos días. Esa se cayó, denle a la siguiente. A ver, ¿desde dónde llama? Tenemos el número de teléfono en pantalla, 566-3362, evidentemente con el 809 delante para sus preguntas. Diga usted, ¿de dónde llama? De Barahona. ¿Perdón? De Barahona. De Barahona, su pregunta. De Barahona. Sí, necesito que baje su televisión porque es que hace un eco y se repite. Bajada la televisión, cuente su pregunta, por favor. Llamo de Barahona. Sí, pero dígame. La pregunta. ¿Se quedó? No lo escuchaba o se cayó. Vamos con la siguiente pregunta. Lamento mucho, la señora de Barahona. Tengan lista la pregunta para que ahí mismo la hagan de una vez. Segunda, bajen el volumen porque se quieren escuchar, pero no nos vale. Buenos días, ¿desde dónde nos habla? Buen día, hablo de Santiago, de los Caballeros. De Santiago, su pregunta. Yo me dedico a la salud. Okay. Yo quería preguntarle al doctor, que le tengo mucha admiración, si es normal que luego de esta tragedia uno sienta en una sensación como de rabia y venganza contra las personas que uno presume que fueron los causantes de este hecho. De rabia y deseo de venganza. Tercera pregunta, vamos con la cuarta. Tenemos el número de teléfono en pantalla. Esta es la cuarta pregunta. Buenos días. Bueno, en lo que entra esa llamada, Indira, tienes muchas preguntas que están formulando. Sí, hay muchas. Por ejemplo, el señor Ramón José Batista dice que he dejado de escuchar los merengues de Ruby Pérez, ya que era mi merenguero favorito. ¿Qué puedo hacer ante esto? También el señor Polonio Núñez, que dice, doctor, ¿por qué me siento tan mal cuando ponen y repiten la caída del techo de la discoteca? No me gusta porque me da horror. Ok, vamos con la pregunta. Tenemos ahí 5 preguntas. Ahorita volvemos con otra tanda. Doctor, la primera persona habló de la paranoia. Dice que ese sentido y todas las voces, las personas que están haciendo conjeturas, las ideas de sucesos dañinos, esa era la primera pregunta. Sí, la paranoia es bueno aclarar que ya tiene una sintomatología centrada en la desconfianza. Fíjate que las personas cuando desarrollan paranoia se les afecta la confianza básica en prácticamente todo. Aquí se difunden dudas sobre gente que pudiera tener credibilidad, pero en un momento como este tú vas a tener manifestaciones del tipo de incredibilidad y desconfianza. Okay. Si es un patrón que estaba preestablecido mucho antes, ya no tendría que ver con la situación crítica que generó la emergencia, ya eso tendría que ver con un trastorno de personalidad o un trastorno clínico. Pero en este caso, pues ya sería otra la razón. Ok, los socorristas, la salud de los socorristas. Él preguntaba de la Asociación Carolina de los Psicólogos, no sé si usted está enterado de la decisión que han tomado colectivamente. Estamos procurando también de las entidades que van a ofrecer este tipo de servicios, pero sí nos gustaría saber por qué y qué se debe hacer. Hay gente que verdaderamente está llorando. Me decía alguien, mi vida nunca más será la misma después que participé y después de lo que vi. Es un trabajo silente, pero siempre estuvo ahí. De hecho, el Colegio Dominicano de Psicólogos, yo sé que también el Servicio Nacional de Salud tenía a los psicólogos apostados en el lugar que tenían que estar, y ahora tengo entendido que se va a anunciar formalmente esta segunda fase de lo que nosotros llamamos la ayuda efectiva en materia de salud mental y el apoyo psicosocial, que es lo que se recomienda en todos los protocolos ante las crisis y la emergencia. Entonces, con los socorristas, el gobierno también, nosotros vamos a procurar tener todas, y le pedimos por favor a las organizaciones, entidades que tengan este servicio de psicología, que lo manden, lo vamos a decir. Yo sé que Profamilia, por ejemplo, tiene en sus clínicas este tipo de servicios de manera continua. Entonces, algo cercano a la comunidad, que usted diga, yo voy a ir a recibir esta asistencia. Por favor, vamos a hacer una colección de todos. Es un trabajo que vamos a hacer nosotros para presentarle a la gente las oportunidades que tiene. Tenemos la tercera pregunta. ¿Es normal, decía la señora de Santiago, sentir rabia
y deseo de venganza contra aquel que se estima o se presume es el responsable de la situación. Sí, de hecho hay una fase de procesamiento emocional que se acompaña mucho del enojo y también de la necesidad de culpar a alguien por lo sucedido. Esto afortunadamente es una etapa que será temporal y es una forma de uno lidiar con ese afrontamiento de algo que va más allá de nuestra propia voluntad y de nuestros propios deseos. Lo ideal sería que no nos quedemos fijos en esa fase, porque si no, no pasamos a la siguiente, que es la fase de poder procesar todo este problema crítico que ha generado esta situación de emergencia y de esa manera poder seguir movilizándonos hacia adelante. Bueno, 2 llamadas más que recibimos. Dice, no escucha merengue de Rubí Pérez, siente que le afecta. Y otra persona dice, me siento muy mal y que se siente mal, particularmente cuando ve las imágenes de la caída, esas imágenes que vuelven a recordar cómo fue esta grave tragedia. Mira, hay 2 tipos grandes de estrategias para enfrentarnos con el dolor. Una de esas estrategias es lo que llamamos la evitación o la desconexión. En este caso, cuando no se quiere escuchar un merengue de Rubí Pérez, es para no sufrir, para no reactivar ese dolor en ausencia de estrategias psicológicas como las que todavía mucha gente no dispone o no tiene, o porque no ha tenido una adecuada asesoría, o porque sencillamente ha sido un fenómeno tan desbordante de los recursos que tiene uno para hacerle frente, que entonces se sienten en una posición de vulnerabilidad. Así que cuando esté preparado para volverlo a escuchar, entonces escúchelo. Que va a llegar ahora el momento en que lo podrá hacer. Evítelo ahora entonces por su salud mental. Voy con Indira, que tiene preguntas tanto por la flota, 829-345-1453. Estamos recibiendo también preguntas por la flota y también por el chat en vivo del programa. Son muchas preguntas. Así Indira, es. pasamos contigo. Gracias por sus preguntas. La primera, doctor Nelly Madera, ¿cómo explicar el morbo y la falta de empatía de muchas personas? Por igual nos dicen aquí que, bueno, se me perdió aquí un momento, he llorado mucho, dice el señor Carlos Pichardo. Y también Mar Azul, por igual dice, en las noches, todas las noches, tengo pesadillas horribles, lloro mucho y no tengo apetito ni deseos de nada. ¿Sigue con la siguiente? Bueno, y la siguiente, que fue por nuestro chat de WhatsApp, nos preguntan por aquí que ¿por qué sentimos tanto una tragedia ajena, como si nos afectara, como si fuera algo que nos afecte a nosotros mismos? Y también el señor Pedro Araujo dice, doctor, ¿el estrés postraumático tiene cura? Ahí está la pregunta, con el morbo y falta de empatía, doctor, comenzamos. Bien, mira, el tema del morbo y la empatía, siempre se ha dicho que ante una tragedia sale lo mejor del ser humano, pero también sale lo peor de quienes tienen lo peor. Y en este caso, afortunadamente, son más las personas que han dejado ver lo mejor que lo peor. Y lo mejor que tiene el ser humano ante una situación de tragedia es la capacidad de ponerse en la posición del otro. Y es ahí donde nosotros hablamos de empatía. Hay que entender que somos frágiles ante la muerte. Y como somos frágiles ante la muerte, pues esa condición de vulnerabilidad nos hace más humanos. Y siempre lo humano estará por encima de esas manifestaciones inhumanas que se han expresado ahí. Doctor, la otra era, he llorado mucho y no tengo apetito. Todas las noches, dice, he llorado y no tengo apetito. Sí, ahí tú tienes síntomas emocionales, así como vegetativos, en el sentido de que hay una desorganización temporal en lo que mentalmente se logra asimilar todo lo que ha pasado aquí. Esa mejora se va a constituir a partir de lo que nosotros llamamos el procesamiento de la pérdida. A medida que vayamos avanzando con un buen acompañamiento, tanto de nuestra red de apoyo como la posibilidad de ayuda profesional, se irán superando esos síntomas. Hay otra de las que tenía en fila, ¿por qué sentimos tanto una tragedia ajena como si afectara la vida de nosotros mismos? Esto es el señor Edwin Lara que envía esta interrogante. Hay un apego universal. En situaciones como esta resurge lo que se llama un concepto que recibe el nombre de trauma vicario. El trauma vicario es que todo aquello que de una manera u otra se acerca a lo que me puede pasar a mí,
me provoca mucho dolor, como si yo también estuviera viviendo la experiencia de un familiar o un ser cercano a quienes perecieron. Y esa conexión universal que nosotros tenemos por el hecho de ser personas es algo a lo que no podemos escapar. Independientemente de que se haga el intento, no se logra hacer eso. Doctor, el tema del sueño, dice Carlos Rodríguez, medio país desde el martes está tratando de dormir bien. Hay gente que no ha vuelto a dormir bien. ¿Qué tan importante es, tanto para los que sufrieron, los que perdieron directamente a alguien, como aquellos que se sienten afectados? ¿Qué tan importante es el sueño en este caso? Sí, el sueño es crucial porque definitivamente de ahí te va a surgir la energía para poder comportarte cotidianamente como sueles hacerlo. El sueño tiene funciones de reparación a nivel cognitivo, influye en la memoria, a nivel físico, influye en la reparación de todo aquello que te da energía. El sueño ayuda en la concentración. Sin duda alguna que la interrupción del sueño interrumpirá también lo que son las actividades y el funcionamiento normal o cotidiano de una persona. Afortunadamente, dentro de la gravedad, es bueno saber que no estamos solos, porque hay una sintomatología colectiva donde la afectación del sueño pues prácticamente es el síntoma más común que tenemos los dominicanos y dominicanas ante esta tragedia. Yo he compartido, me ha enviado una decisión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que dice que a partir de estos hechos, ahí está esta carta, están brindando asistencia psicológica desde el 21 de abril hasta el día 2 de mayo del presente año en las instalaciones de la Biblioteca Pedro Mir. Ahí van a estar desarrollando una jornada de apoyo psicosocial dirigida a todas las personas afectadas por este trágico suceso, las instituciones que han estado trabajando, todo el que quiera. Desde el 21 de abril hasta el 2 de mayo estarán ofreciendo este servicio por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bueno, vamos por favor a recibir, y venga conmigo ahora a recibir las últimas llamadas. Son las 7 de la mañana, 23 minutos. Sabemos las líneas, me dice la productora, han colapsado, la gente está llamando, tenemos ahí ese número, recibimos las últimas 5 por razones de tiempo. Y es un ejercicio que podríamos hacer la semana que viene con el doctor. Podríamos hacerlo perfectamente viernes. ¿De dónde llama usted, por favor, y su pregunta? De Barahona. Barahona. ¿Sí? Barahona, su pregunta. Preguntarle al doctor, personas sí, después de esa tragedia. Sí, después de esa tragedia, doctor, ¿dónde debemos de ir? ¿Psicólogo o psiquiatra, por favor? Perfecto. Primera pregunta, psicólogo o psiquiatra. Vamos con la segunda pregunta. Otra llamada. Otra llamada, por favor. Bueno, sí. La misma persona que llamó ahorita de Monción, que yo estoy de acuerdo, cuando se muere un particular o un amigo o un familiar, que vaya a una persona y diga, te acompañe en tus sentimientos. Yo creo que es mejor decirle, yo estoy a tu orden, como dijo el doctor ahorita, pero yo creo que eso como que agudiza más el sentimiento o la tristeza de la persona que ha perdido. Ok, lo que está preguntando él es cómo dar un pésame de forma correcta. Vamos con la tercera pregunta. Tercera pregunta. Tenemos también la pregunta de Indira que entró la tercera. ¿Aló? Sí, bueno, ¿de dónde llama? Hola, es Amelia de Chancery. Buenos días, doctor. Buenos días, Amelia, cuéntanos. Buen día, Amelia. Doctor, yo quisiera, por favor, que si usted puede profundizar el tipo de situación por la que atraviesan los organismos de emergencia, tanto rescatistas como el personal de salud, posterior a enfrentarse a este tipo de tragedia. Yo sé que alguien habló y dijo de los jóvenes que cargaron muchas víctimas, muchos muertos, pero me gustaría saber qué tipo de, digamos, de sensación o estrés postraumático, si pudiera existir a partir de enfrentarse a este tipo de emergencia. Me inquietan mucho incluso los rescatistas que se estrenaron con esta tragedia y qué tipo de asistencia psicológica debe ofrecérsele, más allá de que ellos la busquen, si debe haber algún tipo de programa o de asistencia para este tipo de personal, tanto el médico como los rescatistas que estaban dentro. Gracias. Okay. Esa es la tercera pregunta, como son 5, vamos con 2 que tenga Indira, que tiene desde la flota. Bueno, ¿cómo se explica que las personas que en la vida cotidiana no son solidarias lo sean en tragedia? Y también nos envían otra pregunta que es, bueno, la tengo por aquí. Somos una familia grande, murió la esposa de un sobrino
él sobrevivió. La mayoría sigue sin poder dormir. ¿Recomendaciones? Entonces nos vamos, doctor. La primera pregunta que tenía era, ¿psicólogo o psiquiatra en esta circunstancia? Los dos pueden ser muy útiles. Si usted tiene la dicha de encontrar el psicólogo, qué bueno, pero igual si encuentra el psiquiatra también, porque son abordajes interdisciplinarios donde ambos van a fortalecer la ayuda en beneficio suyo. El señor que llamaba de Monción, que entró por segunda vez, dice, ¿cómo es la forma correcta de dar un pésame? ¿Te acompaño en tu sentimiento o decirle estoy aquí para ti? Mire, estoy aquí para ti y estar ahí aunque sea en silencio. La gente tiene la idea de que hay que hablar obligado, no necesariamente. A veces uno quiere que le hable. Sí, la gente a veces quiere que usted le respete su dolor, que usted le respete su silencio para poder procesar lo que está viviendo, pero con usted acompañándole ahí. Fíjese qué interesante es cuando la persona siente que tiene un grupo y una red de apoyo. Aquí no se trata de un coloquio, lo que se trata es de una solidaridad empática. Muy bien. Entonces, la tercera fue la de Amelia, que habló sobre los organismos de rescate, el tipo de atención que deben recibir el estrés postraumático y sobre todo también ella decía que aquellas personas que se estrenaron como rescatistas en este momento con esa tragedia, que fue bastante duro. Mira, lo del estrés postrauma debemos entender que no todo el mundo tiene la misma relación con la muerte. O sea, no todos van a ser afectados de la misma forma, independientemente de que estuvieran en el mismo nivel de exposición. Ahora, lo que sí tienen el acompañamiento y en psicología de la emergencia hay un tercer nivel de victimización, así le llamamos nosotros, y ese tercer nivel de victimización es que estas personas también son víctimas por lo que están viviendo en un momento tan acuciante y tan fuera de lo que es la normativa a lo que uno está acostumbrado. Así que ese acompañamiento emocional, que por cierto lo tuvieron en todo momento, ahí hubo psicólogos disponibles, profesionales de la salud mental. Ahora lo que hay que observar es la persistencia de los síntomas, tanto de los trastornos de sueños, esas imágenes retrospectivas que llegan a la mente sin usted perseguirla, la interposición de todos estos procesos en lo cotidiano y lo normal, cómo interrumpen el funcionamiento de aquello a lo que ellos estaban acostumbrados. Entonces ya ahí se estructura otro tipo de ayuda mucho más especializada. Doctor, dos preguntas que tenía, decía la gente que no necesariamente es solidaria y ahora con la tragedia lo está haciendo, lo cual sería algo chévere, ¿no?, que pase. Y la última, que la hacías tú, la esposa de, dice que murió alguien y que nadie en la familia, lo lamentamos mucho, la familia que tienen personas fallecidas, nadie en su familia ha dormido jamás. Miren, el primer caso de la gente que no era solidaria y ahora lo es, lo que ocurre es que esa persona descubren en momentos como estos que también son vulnerables ante la muerte y que la vida es más frágil de lo que ellos pensaban, porque esa persona que murió en esa discoteca, ellos lo piensan de la siguiente manera: ese pude haber sido yo. Yo pude estar ahí. Sí, así es. Doctor, hay, bueno, y la esposa, la que dice que se le murió un pariente y que en la tragedia y que en la familia nadie ha podido dormir. Bueno, es parte de lo que yo he venido, del duelo. Lo que he venido diciendo, porque son manifestaciones turbulentas de la misma fase de aturdimiento y de la misma fase de perturbación emocional en que se encuentra la persona. Todavía no hay un acceso a una postura racional que le permita a la gente graduar y solucionar estos temas de manera voluntaria. Todavía están reinando las emociones y en lo que esto se estabiliza, pues sin duda alguna vamos a tener esas manifestaciones. Hay dos cosas que quiero preguntarle, esta ya es una pregunta personal que me ha llamado mucho la atención en las redes. Hay gente que describe cómo es el duelo ajeno, o sea, quieren imponer forma, por ejemplo, llorar. Sabemos que en el país hay gente que llora sin ser familia, hay gente que en los campos que ve un mortuorio y se raja de grito y no conoció a la víctima ni tiene nada que ver. E incluso se relaja mucho con que hay gente que llora por paga. Entonces, no necesariamente estar gritando afanosamente demostraría un mayor dolor. Quiero preguntarle sobre eso porque, óyeme, qué cosa tan seria las redes. Hay gente que entra a calificar y dice, pero yo veo que está hablando normal, o sea, no tiene dolor. Entonces, ¿cómo saber que otra gente tiene dolor? ¿Tiene que andar dando llanto en público o ese tipo de preguntas?
Esa es la primera, doctor. Y la otra, es un tema que tiene que ver, en esa discoteca había gente de diferentes niveles sociales. Entonces veo gente que dice, los ricos y los que no son ricos, que si los pobres, pero para un rico que perdió un hijo o una hija, una persona que tiene dinero, que lo ha trabajado, entiendo que el dolor es el mismo. Ya quisiera darle toda su riqueza y recuperar a su hijo, eso no tiene recuperación. Entonces, ese dolor que yo no sé qué tipo de sentimientos oculta, de gente que habla de ese modo, haciendo distinción, porque esos muros cayeron sobre la gente y era gente que estaba ahí. No importa el dinero que tengas, ese dinero en ese momento nada te protegía, eres tan vulnerable como el más pobre que estuviese también. Me gustaría, por favor, esos dos aspectos, el sentimiento que debe expresar la persona para yo entender que tiene dolor, como lo veo, y el de los ricos o no ricos. Hay una expresión de dolor que siempre será individual. Cada quien expresa su dolor a su manera. No hay un libreto, no hay un guión. Yeah. Lo que nosotros tenemos que tener es la apertura hacia el respeto, hacia aquellos aspectos de la manifestación del dolor que incluso puede incluir hasta el silencio. Fíjate que hay personas que hacen una especie de mutismo. Mutismo significa que hacen un silencio donde no quieren conectar verbalmente con nadie. Y eso también se respeta. Yo pienso que también hasta el que critica la forma como el otro expresa su dolor, está expresando el suyo. Escogió la manera de criticar como una forma de distanciarse de aquello que no quiere que le haga sufrir. La última pregunta, y con eso terminamos, doctor, son las 7:33 de la mañana, aprovechamos muy bien el tiempo. ¿Ricos, no ricos? No hay sesgo de clase aquí. Cuando yo digo que no hay sesgo de clase aquí, sencillamente el dolor es el dolor, el sufrimiento es el sufrimiento, la tragedia es la tragedia, y aquí la tragedia no eligió a nadie porque sea rico ni porque sea pobre. Aquí la tragedia fue lo que fue, una tragedia que dejó desolado emocionalmente a todo un país y que estamos tratando poco a poco de levantarnos, acompañando a los sobrevivientes, sobre todo los familiares de esas víctimas, sin sesgo de clase. Sin sesgo de clase, sufrimiento es colectivo, vamos a entender que es así. Gracias, doctor. Quería estar para brindarle un cafecito ya al final de esta conversación, ese café con usted, y le agradecemos muchísimo a Vergés por estar esta mañana en este programa. Yo creo que ha sido un programa de mucha utilidad, un ejercicio que vamos a ver si lo hacemos la próxima semana, de que son preguntas que la gente está formulando, y eso, por supuesto, enriquece la conversación. Gracias a todos los que han preguntado y gracias a ustedes por tener esa disponibilidad. Muchas gracias a Vergés. Vamos a la pausa y estamos regresando enseguida.